Mi nombre es Adriana Beltrán. Tengo 42 años y regresé a casa para celebrar el mayor ascenso de mi carrera, solo para encontrar a mi marido en nuestra cama con mi propia hermana. Antes de contarles sobre la venganza calculada que les costó todo lo que tenían, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Me encanta ver a dónde viajan mis historias, así que siéntanse libres de compartir desde qué ciudad se conectan. Realmente me alegra el día. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a esa tarde, la tarde en que mi vida se dividió en un antes y un después. Era un martes, justo después de las 3. El skyline de Madrid se recortaba nítido contra un cielo azul brillante, pero apenas lo noté. Mi corazón era un tambor contra mis costillas, un ritmo de triunfo puro y sin adulterar. Acababa de salir del bufete Hidalgo y Socios, no solo como litigante senior, sino como socia senior. Las palabras aún resonaban en mis oídos, pronunciadas por un hombre al que había respetado durante 20 años. Adriana, este ascenso está más que merecido. Nadie lo merece más. Los últimos 6 meses habían sido un borrón de semanas de 60 horas de trabajo, alimentadas por café solo y la pura voluntad de ganar el caso de Farma Ibérica. Y lo habíamos ganado. El acuerdo fue histórico. Mi bono solo era suficiente para finalmente silenciar las preocupaciones financieras que habían sido un zumbido bajo de ansiedad en nuestro hogar durante el último año. Mi marido, Víctor, había estado muy estresado. Su nueva empresa de marketing, había dicho, era un drenaje de efectivo. Tantas noches tarde, tantas llamadas telefónicas preocupadas y en voz baja, yo me había matado trabajando, no solo por el ascenso, sino por nosotros, por él, para darle el espacio que necesitaba. Una botella de cava premium descansaba en el asiento del pasajero junto a mí, fría al tacto. No podía esperar a ver su cara, lo imaginé todo. Entraría, descorcharía y le diría que nuestros problemas de dinero habían terminado. Luego le contaría sobre el viaje sorpresa a La Rioja que había reservado para nuestro aniversario. Una semana de sol y vino, solo nosotros dos. Al entrar en nuestro camino de entrada en el barrio de Salamanca, un destello de confusión me golpeó. El BMW plateado de Víctor ya estaba allí. Eso era extraño. Sus reuniones de clientes de los martes siempre se alargaban. Siempre. Me encogí de hombros. Tal vez su reunión terminó temprano. Tal vez había vuelto a casa para sorprenderme. Una sonrisa tocó mis labios mientras agarraba el cava y mi maletín. La casa estaba en silencio cuando entré. Demasiado silenciosa. Víctor, llamé, dejando mis cosas en la entrada. Cariño, ya estoy en casa. No hubo respuesta. Solo el leve crujido rítmico de los tablones del suelo desde arriba. Entonces los vi. La primera migaja en un rastro que conducía a la destrucción de mi mundo. Sus zapatos de cuero italiano talla 45, los que le había comprado para su cumpleaños, tirados descuidadamente junto a la puerta principal. Fruncí el ceño. Víctor era meticuloso. Nunca dejaba sus zapatos allí. Mis ojos siguieron el camino adelante. Su chaqueta azul marino estaba drapeada sobre la barandilla, colgando como una bandera de rendición. Unos pasos más arriba de la gran escalera, su camisa blanca de botones yacía retorcida como si se la hubieran arrancado con prisa. Mi sangre se heló. Un nudo de puro terror se apretó en mi estómago. Empecé a subir las escaleras, mi mano agarrando la barandilla de madera, cada paso más pesado que el anterior. El crujido de nuestra habitación era más fuerte ahora, acompañado de un murmullo bajo de voces. No voces. Una voz de mujer. Mi cerebro lógico de abogada intentó encontrar una explicación. La televisión, un podcast, pero yo sabía. En lo profundo de mis entrañas, yo sabía. Llegué a lo alto de las escaleras. El sonido provenía de nuestra habitación, la puerta ligeramente entreabierta, y ya no era solo una voz, era un gemido, un sonido suave y sin aliento que hizo que el vello de mis brazos se erizara. Entonces escuché su voz, un gemido profundo que me resultaba demasiado familiar. Mi mano se congeló, suspendida sobre el pomo de latón de la puerta.
Mi respiración se entrecortó en mi garganta. Me quedé allí paralizada a solo centímetros de la escena de la demolición de mi vida. Y entonces la escuché de nuevo. Ella gritó su nombre. Y en ese único sonido cargado de pasión, reconocí la voz. No era la voz de una extraña, no era la voz de alguna mujer anónima. Era la voz de mi hermana, Lía. El mundo no solo se detuvo, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos silenciosos. El aire fue succionado de mis pulmones. Se sintió como un puñetazo en el estómago, tan rápido y brutal que ni siquiera pude emitir un sonido. Mi propia hermana, en mi casa, en mi cama, con mi marido. Cada recuerdo de sus consejos de hermana pasó por mi mente. Trabajas demasiado, Adriana. Víctor se siente abandonado. Ustedes dos necesitan reconectar. Todo era una mentira, una actuación enferma y retorcida. Debería haber gritado. Debería haber abierto esa puerta y haber desatado el infierno sobre ellos. Todos los instintos primarios me decían que liberara el huracán de furia y dolor que se estaba formando dentro de mí, pero no lo hice. Algo más se apoderó de mí, algo frío, silencioso y preciso. Di un paso atrás de la puerta, luego otro. Mis movimientos fueron silenciosos, deliberados. Los dejé terminar. Les dejé tener su pequeño momento sórdido, porque en ese instante de pura traición sin adulterar, supe una cosa con certeza absoluta. Ellos podían tener ese momento, pero el final de esta historia, el verdadero final, me pertenecía a mí. Retrocedí por el pasillo, mis pies moviéndose en piloto automático. Me deslicé en el baño de invitados, el que estaba directamente frente a nuestra habitación, y cerré suavemente la puerta, sin siquiera atreverme a hacer clic en la cerradura. Los sonidos aún eran audibles a través de la pared, un ritmo amortiguado de mi corazón roto. Mi mano temblaba, pero mi mente estaba de repente aterradoramente clara. Mi pulgar deslizó la pantalla de mi teléfono, pasando los registros de llamadas, pasando mis mensajes, y se detuvo. Presioné el pequeño círculo rojo en la pantalla de la aplicación de grabación de voz. El temporizador en la pantalla de mi teléfono brilló. 2 minutos y 37 segundos. 2 minutos y 37 segundos de la verdad más fea que jamás había conocido, capturada en un archivo digital. Los sonidos del otro lado del pasillo finalmente se detuvieron, reemplazados por un silencio que era de alguna manera más fuerte, más pesado. Escuché la ducha encendiéndose, limpiando las evidencias como si pudieran lavar lo que habían hecho. Apoyé la cabeza contra la fría baldosa de la pared del baño. Mi propia respiración era entrecortada en mis oídos. El mundo fuera de esa puerta había dejado de existir. Solo había el zumbido en mis oídos y una presentación de diapositivas de recuerdos, ahora contaminados y grotescos, reproduciéndose en bucle detrás de mis ojos. Hace 6 meses, eso fue cuando empezó. Recordé la noche perfectamente. Estábamos sentados en la isla de la cocina, una botella de vino medio vacía entre nosotros. Yo estaba exhausta, recién salida de un día de 14 horas de deposiciones. Víctor giraba su copa, con una mirada preocupada en su rostro. Adriana, había dicho, su voz baja. Necesitamos hablar de dinero. Lo expuso todo. Su empresa de marketing estaba luchando por conseguir un gran cliente. El flujo de caja era ajustado, pero tenía una idea, un proyecto paralelo que llamó Soluciones Innovadoras Apex. Era brillante, dijo. Una victoria garantizada. Solo necesitaba un poco de capital semilla para ponerlo en marcha. Un préstamo empresarial. Es nuestro futuro, cariño, susurró, tomando mi mano. Sus ojos eran tan sinceros. Solo un pequeño impulso para superar el bache. No te lo pediría si no fuera importante. Confié en él. Por supuesto que confié en él. Era mi marido, mi pareja. Al día siguiente fui al banco con él. Vi cómo mi firma iba al papeleo junto a la suya. 150.000 euros. Sentí una punzada de ansiedad, pero luego miré su rostro esperanzado y la reprimí. Éramos un equipo. Esto es lo que hacen los equipos. Más o menos al mismo tiempo, Lía empezó a venir más. Mi hermosa y vibrante hermana menor, la exitosa influencer de estilo de vida.
Se sentaba conmigo en mi terraza trasera, una taza de infusión en sus manos, su ceño fruncido con preocupación. «Te ves cansada, Adriana», decía, su voz goteando simpatía. «Estás trabajando demasiado». Yo me reía. «El caso de Farma Ibérica es un monstruo. Pronto terminará». «¿Pero qué hay de Víctor?», insistía, inclinándose conspiratoriamente. «Parece tan distante últimamente». Me dijo que se siente abandonado. «¿Estás segura de que no lo estás alejando?» Sentí un destello de defensividad, luego culpa. ¿Lo estaba? Estaba tan concentrada en mi carrera, en asegurar nuestro futuro, en pagar por la vida que habíamos construido. Tal vez ella tenía razón. «Solo necesitas darle un respiro», me aconsejó, apretando mi mano. «Está bajo mucha presión con el nuevo negocio. Sé paciente con él». Y lo fui. Fui paciente. Fui solidaria. Cuando dijo que tenía que volar a Málaga por un fin de semana de conferencia con posibles inversores, le preparé la maleta. Cuando tenía sesiones de estrategia nocturnas que lo mantenían fuera hasta medianoche, le dejaba un plato de comida calentándose en el horno. Cada excusa, cada mentira que había tragado entera, sazonada con el amor confiado que tenía por él. Y cada mentira había sido respaldada por los susurros preocupados de mi propia hermana. Ahora me daba cuenta de que cada una de sus noches tardes coincidía perfectamente con una noche en que Lía supuestamente estaba en una noche de chicas o en un retiro de yoga. No solo habían estado engañándome, habían estado conspirando, manipulándome en mi propia casa, haciéndome sentir como la pareja fallida mientras se reían a mis espaldas, gastando el dinero por el que yo me estaba matando para ayudar a ganar. La ducha del otro lado del pasillo se apagó. Escuché sus voces amortiguadas, suaves e íntimas. Mi corazón, que pensé que no podía romperse más, se abrió de nuevo. El dolor era tan físico que sentí que mis costillas se agrietaban. Me miré en el espejo. Mi traje gris carbón aún estaba perfectamente planchado, mi lápiz labial sin manchar. Parecía la abogada exitosa que había salido de la oficina una hora antes. Pero la mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos estaban huecos, atormentados por una verdad tan fea que había quemado todo lo que pensaba que sabía. La mujer en el espejo ya no era una esposa, ya no era una hermana, era una fiscal, y su caso acababa de comenzar. Guardé el archivo de audio, lo etiqueté como evidencia Exhibit A. Luego lo subí a un servidor en la nube seguro, creando 3 copias de seguridad separadas. Salí del baño con un silencio de depredador, mis tacones sin hacer ruido en la gruesa alfombra del pasillo. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Probablemente estaban en la habitación vistiéndose, preparando sus máscaras de normalidad. Mi estudio era mi santuario, la única habitación de la casa que era completamente mía. Cerré la pesada puerta de roble detrás de mí, el clic del pestillo sonando como el amartillado de una pistola. El dolor aún estaba allí, un núcleo blanco caliente en mi pecho, pero alrededor se estaba formando hielo. El duelo caliente y desordenado de la víctima se estaba congelando, convirtiéndose en la precisión fría y dura de la litigante. Me senté en mi silla de cuero y abrí el portátil de Víctor. Era un MacBook plateado elegante del que estaba tan orgulloso. Un regalo mío después de que consiguiera su último gran cliente. Durante 3 años, su contraseña había sido la misma. Había sido una elección sentimental, me había dicho. El día que trajeron a su primer perro del refugio, otra mentira. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Escribí Lía 518, su nombre y su fecha de nacimiento. La pantalla se iluminó, concediéndome acceso. Una risa amarga y sin humor escapó de mis labios. La arrogancia, la pura arrogancia insultante. Empecé con su correo electrónico. Era mayormente trabajo, correspondencia con clientes. Pero había una carpeta separada, etiquetada como Henderson, el cliente que supuestamente requería todas esas reuniones nocturnas. La abrí. Estaba llena de correos entre él y un solo contacto. LR, no Lía Ruiz, su cuñada. LR, las iniciales de su apellido de soltera, Laura Ruiz. Astuto.
Los asuntos eran todos empresariales. Sesión de estrategia del martes, revisión de cartera, proyecciones Q3, pero los contenidos eran cualquier cosa menos eso. Eran cartas de amor disfrazadas de lenguaje corporativo. La sesión de estrategia del martes confirmada era código para una reserva de hotel. Necesito revisar los detalles de la cartera en persona significaba te extraño. El cliente quiere una consulta extendida, se traducía en pasemos toda la tarde en la cama. Luego abrí su navegador web. El historial era un mapa de su traición. El Hotel Ritz, en el centro cada martes por la tarde durante 6 meses. El Hotel Meliá para 4 cenas de clientes los jueves. Un hotel boutique en Toledo para un fin de semana que me dijo que era un viaje de golf solo. Coincidía perfectamente con el fin de semana en que Lía estaba en su retiro de yoga. Abrí nuestros extractos de tarjeta de crédito conjunta en línea, extractos que admito no había mirado de cerca en años. Yo manejaba mis propias finanzas. Confiaba en él con las suyas. Qué tonta había sido. Los cargos estaban todos allí. Un rastro de papel digital de su infidelidad, cargos de servicio de habitaciones por cava y fresas, tarifas de salida tardía, paquetes de spa para 2. Pero la verdadera bomba, la que convirtió esto de un simple caso sórdido de divorcio en algo mucho más oscuro, estaba en su almacenamiento en la nube. Una carpeta etiquetada Apex. Su nuevo proyecto, el que yo había financiado. La abrí. Dentro no había un plan de negocio. No había listas de clientes ni estrategias de marketing. Había extractos bancarios de una empresa fantasma y una copia del documento del préstamo con mi firma falsificada cuidadosamente en la segunda página, autorizándolo como único operador de la cuenta. Vi nuestro dinero, mi dinero, fluyendo. Un pago de 4.200 euros cada mes, me di cuenta, a una empresa de gestión de propiedades. Una búsqueda rápida confirmó mi sospecha. Era el alquiler mensual de un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. La titular del arrendamiento. Ver más. Había recibos de vestidos de diseñador, joyas caras y billetes de avión en primera clase. No solo me estaba engañando, me estaba robando. Él y mi hermana habían orquestado un largo engaño, usando mi confianza y mi salario, ganado con esfuerzo, para financiar su vida secreta. Esto no era un crimen pasional. Esto era un gran robo con cara sonriente. La furia que se había estado congelando lentamente dentro de mí ahora comenzó a arder. Era una rabia limpia y pura. Trabajé con velocidad metódica, mis dedos volando sobre el teclado, captura de pantalla tras captura de pantalla. Cada factura de hotel, cada correo incriminatorio, cada transferencia bancaria fraudulenta, guardé cada imagen, la fechada, y la ordenó en un nuevo archivo maestro en mi servidor seguro. El archivo estaba etiquetado como Beltrán versus Beltrán, procedimientos de divorcio. Saqué la última pieza del rompecabezas, el informe del investigador privado que había contratado hace 3 semanas. Mis instintos de abogada habían estado gritando que algo estaba mal, incluso si mi corazón no quería escucharlo. El informe era conciso y brutal. 24 fotos en total. Víctor y Lía besándose fuera de su apartamento secreto, tomados de la mano en su coche, entrando juntos al Hotel Ritz, su brazo envolviéndola posesivamente. Cada imagen estaba fechada y geolocalizada. Evidencia de calidad judicial. Me recliné en la silla. El archivo estaba completo. 6 meses de sus mentiras, su robo, su traición, todo condensado en un solo arma digital de destrucción masiva. Los sonidos arriba habían cesado hacía rato. Un tablón crujió sobre mí. Se estaban preparando para bajar y mentirme en la cara. Pero no tenían idea. Pensaban que eran los jugadores y yo era el peón. No tenían idea de que acababa de voltear el tablero. El juego ahora era mío y estaba a punto de reescribir las reglas. Si todavía estás escuchando, por favor ayúdame dando like a este video y comentando el número 1 abajo. Me avisa que me has dado like y me dice que estás aquí conmigo en este viaje. Tu apoyo es un aliento increíble para mí. Por favor comenta el número 1 y déjame contarte qué pasó después. No esperé por ellos.
Salí de mi estudio, dejando el portátil abierto, la pantalla brillante, un testimonio silencioso de sus crímenes. Me moví por mi propia casa como un fantasma, un espectro de la mujer que había vivido allí solo una hora antes. En la cocina pasé por alto el cava de celebración que ahora parecía una broma cruel. En cambio, saqué una botella de un tinto intenso y pesado que habíamos guardado. Se sintió apropiado. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras lo descorchaba. El sonido resonó en la casa silenciosa. Bajé 3 copas, no 2, 3. Vertí una medida generosa en cada una, el líquido rojo oscuro arremolinándose como sangre en el cristal. Luego llevé las 3 copas a la sala de estar y las puse sobre la sólida mesa de roble de centro. Un triángulo perfecto, una para mí, una para mi marido y una para mi hermana. Me instalé en mi sillón favorito, el que tenía una vista clara de la escalera, y esperé. No tuve que esperar mucho. Pasos en las escaleras. Era Vic. Apareció en la puerta, una visión de engaño casual. Su cabello todavía estaba húmedo de la ducha que había compartido con mi hermana. Llevaba una polo fresca y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa culpable. «Hola, Adriana», dijo, su voz un poco demasiado alegre. «No te oí entrar. ¿Cómo estuvo la oficina?» «La oficina estuvo bien, Víctor», dije. Mi voz uniforme y calmada pareció sorprenderlo. El caso de Farma Ibérica se resolvió. Me hicieron socia senior. Su sonrisa se amplió esta vez con alivio genuino. «Cariño, eso es increíble. Tenemos que celebrarlo». Empezó a acercarse a mí, sus brazos abiertos para un abrazo. «Lo haremos», dije, levantando una mano para detenerlo. «Pero estamos esperando a nuestra otra invitada». Se congeló a mitad de paso, la confusión parpadeando en su rostro. «¿Invitada? ¿Quién?» Y justo a tiempo, las escaleras crujieron de nuevo. Era Lía. Intentaba ser silenciosa, intentando escabullirse por la puerta trasera, como probablemente había hecho una docena de veces antes. Pero nuestra vieja casa victoriana traicionaba cada secreto. «Lía», llamé, mi voz dulce como veneno. «¿Podrías unirte a nosotros? Tengo noticias maravillosas para compartir con mi familia». Los pasos se detuvieron. El silencio en la casa era absoluto, un lazo que se apretaba. Luego, lentamente, de mala gana, apareció en la puerta detrás de Víctor. Llevaba una de las viejas camisetas de banda de Víctor sobre sus jeans, el algodón suave y gastado colgando suelto en su figura. Su cabello estaba desordenado. Su lápiz labial había desaparecido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos y me vio sentada allí tan calmada, con 3 copas de vino en la mesa, su rostro se puso blanco como una sábana. «Adriana», susurró, mi nombre una confesión en sus labios. «Hola, hermana», dije, señalando el sofá. «Por favor, siéntense los dos. Tenemos tanto que celebrar». Los ojos de Víctor saltaron entre mí y Lía, el pánico finalmente amaneciendo. Era un animal acorralado, buscando una escapatoria que no existía. «Adriana, ¿qué está pasando?», tartamudeó. «Estás actuando extraña». «¿Lo estoy?». Tomé un sorbo lento de mi vino. Me siento notablemente clara por primera vez en 6 meses. Abrió la boca para mentir de nuevo. Podía ver la negación formándose en sus labios. «Mira, sea lo que sea que estés pensando, no es lo que parece». «¿De verdad?». Coloqué mi copa y recogí mi teléfono de la mesa auxiliar. No dije otra palabra, solo presioné reproducir. El sonido que llenó nuestra hermosa sala de estar soleada era obsceno. Era el archivo de audio de menos de 1 hora antes. 2 minutos y 37 segundos de su traición sórdida, cristalino. Los gemidos sin aliento de Lía. Los gemidos profundos de Víctor. Su voz gritando su nombre. Solo lo dejé reproducir durante 10 segundos. Fue más que suficiente. Presioné detener. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lía soltó un sonido como un pulmón perforado y se hundió en el sofá, su rostro enterrado en sus manos. Víctor simplemente se quedó allí, su mandíbula apretada, su confianza de sala de juntas hecha añicos en 1.000.000 de pedazos. «Porque suena exactamente como lo que parece», dije.
mi voz peligrosamente suave. Encontró su voz, un graznido rasgado y enojado. «¿Nos grabaste? ¿Cómo pudiste?» «¿Cómo pude?» Una risa real, aguda y sin humor, salió de mi garganta. «Esa es la pregunta que estás haciendo ahora». Sacudí la cabeza. Pero en realidad, la grabación era solo para el ambiente. La verdadera evidencia está mucho más documentada. Me miró en blanco. Continué. Como los cargos en el Hotel Ritz cada martes durante los últimos 6 meses, o el Meliá para tus cenas de clientes de los jueves. O deberíamos hablar de soluciones innovadoras Apex. El color abandonó su rostro. Parecía que lo habían golpeado físicamente. Esa es una empresa curiosa, ¿verdad? Seguí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Solo tiene un gasto: financiar la vida secreta de mi hermana. El apartamento de lujo en Salamanca. El que alquilaste bajo su apellido de soltera, las compras desenfrenadas, todo pagado con los 150.000 euros del préstamo con el que me engañaste para firmar. Lía levantó la vista, su rostro surcado de lágrimas. Adriana, por favor, nunca quise que esto pasara. Simplemente nos enamoramos. ¿Amor? Me levanté, la calma finalmente rompiéndose, reemplazada por una ola de furia pura y justa. ¿Llamas a esto amor? ¿Conspirar para defraudar a tu propia hermana? ¿Mentirme en la cara durante meses mientras yo me mataba trabajando para pagar su pequeña fantasía? No sabes nada del amor. Son ladrones, los dos. Caminé hacia la chimenea y me volví para enfrentarlos. Se veían patéticos, rotos. Bien, los papeles del divorcio se presentarán mañana por la mañana. Víctor, nuestro acuerdo prenupcial es irrompible y las cláusulas de adulterio y fraude significan que te vas con nada. Tienes 48 horas para sacar tus pertenencias personales de mi casa. Después de eso, las haré tirar a la calle. Luego dirigí mi atención a Lía. Ella sollozaba abiertamente ahora. En cuanto a ti, dije, mi voz bajando a un susurro helado. Ya no eres mi hermana, ya no eres bienvenida en esta familia, estás muerta para mí. Dejé mi copa de vino intacta después de ese primer sorbo. Esta reunión está levantada, váyanse. No los vi marcharse. Salí por mi puerta principal, dejándolos en los escombros que habían creado y subí a mi coche. No conduje sin rumbo. Conduje directamente al restaurante Botín, el asador del Pinzó de lujo, donde mis socios tenían una mesa, esperando para celebrar mi ascenso. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Entré, alicé mi traje y puse la sonrisa que reservaba para el consejo contrario justo antes de un contrainterrogatorio devastador. Durante la siguiente hora fui la imagen del éxito. Me reí de sus chistes, acepté sus felicitaciones y discutí el futuro del bufete. Pedí un chuletón añejo, término medio, y una copa de su mejor Rioja. Pero debajo de la fachada, mi mente era un torbellino de acción fría y calculada. Esto no era solo una traición personal, lo habían hecho profesional, y ese era un campo de batalla donde yo era la reina. Durante una pausa en la conversación, me excusé. No fui al baño. Salí a la tranquila terraza, el aire fresco de Madrid en mi piel. Saqué mi teléfono. La ejecución comenzó. Mi primera llamada fue a Carlos, socio de Víctor. Era un buen hombre, un hombre de familia que había invertido sus ahorros de toda la vida en su empresa de marketing. Contestó al segundo timbre, su voz agitada. Adriana, hola, ¿qué pasa? He estado intentando localizar a Víctor toda la tarde. Por eso llamo Carlos, dije, mi voz toda negocios. Víctor no estará disponible, y a partir de este momento ya no es tu socio. Te estoy enviando un archivo seguro ahora mismo. Sugiero que lo abras inmediatamente. Mientras hablaba, mi pulgar ya estaba tocando, enviando el archivo encriptado que había preparado. Beltrán versus Beltrán. Escuché el ding de la notificación de su correo. ¿Un archivo? ¿Qué es esto?, preguntó, su voz teñida de confusión. Lo escuché haciendo clic. Luego, silencio. Un largo silencio atónito. Jesucristo respiró finalmente. Adriana, ¿son estos recibos de hotel? ¿Es esto un extracto bancario de una empresa fantasma? Lo es, confirmé.
Ha estado facturando horas fraudulentas a tus principales clientes para cubrir su aventura. Peor aún, sacó un préstamo empresarial de 150.000 euros bajo falsos pretextos. Ha expuesto a tu empresa a una responsabilidad masiva, Carlos. Ha cometido fraude. Yo no tenía idea, tartamudeó. Sabía que algo estaba mal. Sus números estaban bajos. Siempre estaba indisponible. Necesitas convocar una reunión de socios de emergencia esta noche. Le instruí, mi voz firme. Necesitas bloquearlo de todas las cuentas de la empresa, cortar su acceso y contactar a tu abogado mañana a primera hora. Ha comprometido todo tu negocio. ¿Correcto? Sí, por supuesto, dijo, su voz temblando con una mezcla de shock y furia. Adriana, lo siento mucho. Yo también, Carlos, dije, y terminé la llamada. Uno menos. Tomé una respiración profunda y marqué el siguiente número. Este era para Jennifer López, la directora senior de marketing en Bienestar Sereno, el mayor patrocinador de Lía. Lía era la cara de su campaña de vida auténtica, una marca construida sobre confianza y valores familiares sanos. Jennifer y yo habíamos trabajado en una negociación de contrato años atrás. Teníamos un respeto profesional mutuo. Adriana, ¡qué sorpresa!, dijo, su voz cálida. Llamando para hablar sobre la renovación del contrato de Lía. En realidad, Jennifer, llamo por una violación grave de la cláusula de moralidad de su contrato, dije, yendo directo al punto. Te estoy enviando un archivo. Creo que querrás verlo antes de que tu próxima campaña salga. Envié el mismo paquete. Las fotos, la evidencia de la aventura con un hombre casado, el marido de su hermana, los detalles del fraude financiero. El silencio de su lado fue aún más largo que el de Carlos. Cuando finalmente habló, su voz era hielo. Dios mío, susurró. Toda nuestra marca se construye sobre autenticidad y valores familiares. No podemos asociarnos con esto. Esto es una catástrofe. Entiendo completamente, dije, mi voz comprensiva. Soy su hermana, así que esto es difícil. Pero mi obligación profesional es con la verdad. Su contrato tiene claras cláusulas de protección de reputación. Este comportamiento es una violación directa. Nuestra junta tendrá una reunión de emergencia por la mañana, dijo, su voz ahora dura y decisiva. Su contrato será suspendido inmediatamente pendiente de terminación. Retiraremos todo su contenido de nuestras plataformas antes de medianoche. Estás tomando la decisión correcta, dije. Colgué, 2 menos. Volví a mi mesa, me deslicé en mi asiento y tomé un largo sorbo de mi vino. Mi chuletón había llegado, estaba cocinado a la perfección. Al otro lado de la mesa, mis socios se reían de un juego de golf. Mi mundo estaba en llamas, pero en esta sala todo era normal. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Carlos. Reunión de emergencia terminada, sociedad terminada. Efectiva inmediatamente. Estamos tomando acciones legales por el fraude. Seguridad lo está escoltando fuera del edificio ahora. Otro vibró. Un correo de Jennifer López. Junta notificada. Aviso oficial de terminación en redacción. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto respecto a la recuperación de pagos anticipados. Corté mi chuletón. Estaba delicioso. Habían pensado que su aventura era un secreto, un pequeño juego apasionado jugado en las sombras. No tenían idea de que estaban jugando en mi campo según mis reglas. Y acababa de darles jaque mate en menos de 1 hora, todo antes de que llegara el postre. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de fichas de dominó cayendo. Mi teléfono se convirtió en el centro de mando para la demolición de sus vidas. Y lo monitoreé todo con una precisión clínica y desapegada. El primer mensaje de Carlos llegó antes del amanecer. Nuestro contador forense está revisando los libros de Víctor. Es peor de lo que pensábamos. Ha estado sobrefacturando por al menos 1 año. Presentaremos una denuncia policial formal por malversación esta mañana. Así que no fue solo un divorcio y un despido. Víctor ahora enfrentaba cargos criminales potenciales. Su reputación profesional no solo estaba dañada, estaba incinerada. Luego vino la caída pública para Lía. Bienestar Sereno no solo retiró su contenido,
Emitieron una declaración pública sobre separarse de embajadores de marca cuya conducta personal no se alinea con nuestros valores centrales de familia y autenticidad. No la nombraron, pero no tuvieron que hacerlo. Los blogs de chismes de influencers lo recogieron en una hora. Para el mediodía, sus otros patrocinadores, la marca de ropa deportiva, la línea de cuidado orgánico de la piel, la cadena local de café, la habían abandonado todos, citando violaciones similares de cláusulas de moralidad. Su carrera cuidadosamente curada, construida sobre una mentira de confiabilidad, se había evaporado en una sola mañana. Pero esas fueron las consecuencias profesionales. Las personales cortaron más profundo. Sabía que tenía que ser yo quien se lo dijera a mis padres. No podía dejar que se enteraran por un blog de chismes o una llamada de lástima de un amigo. Los llamé a las 8 a.m., pidiéndoles que se pusieran los dos en la línea. Mamá, papá, empecé, mi voz más firme de lo que esperaba. Necesito contarles algo sobre Víctor y Lía. Expuse los hechos simplemente, sin emoción. La aventura, los 6 meses de mentiras, el fraude financiero. Les dije que había presentado la demanda de divorcio y que Lía ya no era parte de mi vida. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, roto solo por el sollozo ahogado de mi madre. Mi padre, un hombre callado y estoico que siempre había sido el mayor defensor de Lía, finalmente habló. Su voz era ronca, vaciada por un dolor que conocía demasiado bien. Adriana, dijo, y la finalidad en su tono me heló. En lo que a mí respecta, ahora tenemos solo una hija. Y eso fue todo. Mi madre lloró, preguntando cómo pudo pasar esto, pero mi padre fue resuelto. Lía había cruzado una línea de la que no había retorno. La familia en la que crecí estaba fracturada, quizá permanentemente. La victoria se sintió amarga, cubierta con las cenizas de lo que habíamos perdido. Luego vinieron las llamadas de los amigos, llegaron todo el día, una prueba de lealtad. Algunas llamadas fueron incómodas de amigos mutuos de Víctor y míos. Gente como Sara, a quien conocía desde hacía una década. Adriana, nos enteramos, dijo, su voz llena de falsa alegría. Sentimos mucho que ustedes dos estén pasando por esto. Queremos que sepan que estamos aquí para los dos. ¿Los dos?, pregunté, mi voz aguda. Sara, aquí no hay dos lados. Cometió fraude y se acostó con mi hermana en mi cama. Puedes estar ahí para él o puedes estar ahí para mí. No puedes estar para ambos. Su respuesta tartamudeante me dijo todo lo que necesitaba saber. El círculo social que habíamos construido durante 15 años se estaba dividiendo, pero otras llamadas fueron diferentes. Mi amiga de la Facultad de Derecho, Marta, llamó lista para la guerra. ¿Qué necesitas?, preguntó, sin preámbulos. Un lugar donde quedarme, alguien que le pinche las llantas. Conozco a un tipo, solo dilo, Adriana. Su lealtad feroz e inquebrantable fue un salvavidas en la tormenta. Para la noche, estaba emocionalmente exhausta. Me senté sola en la cavernosa sala de estar de mi casa ahora vacía. Las 3 copas de vino seguían en la mesa de centro. Las recogí, las llevé a la cocina y las lavé y sequé metódicamente una por una. Al colocarlas de nuevo en el armario, sentí una profunda sensación de pérdida. No era por Víctor ni siquiera por la hermana que pensé que tenía. Era por la vida que se había ido. Las risas fáciles en las cenas familiares, las vacaciones compartidas, la historia cómoda, todo. Daños colaterales en una guerra que nunca quise librar, pero una que me habían forzado a ganar. Pasaron 6 meses. Las estaciones en Madrid cambiaron. Las hojas de otoño dieron paso a las primeras nieves, y con ellas la furia blanco caliente dentro de mí se enfrió a una calma desapegada. El divorcio se finalizó con eficiencia implacable. Como predijo el prenupcial, Víctor se fue con nada más que sus pertenencias personales y una montaña de deudas legales. La investigación criminal por malversación estaba en curso, colgando sobre su cabeza como una guillotina.
había mantenido al investigador privado con un pequeño retén, principalmente por curiosidad clínica. Sus informes mensuales se leían como un accidente automovilístico a cámara lenta. Después de ser desalojado de mi casa y despedido de su empresa, Víctor y Lía se habían mudado juntos previsiblemente, no al elegante apartamento de Salamanca que había tenido que abandonar cuando se secó el dinero, sino a un alquiler pequeño y deprimente de 2 habitaciones en un suburbio sin rostro. La apasionada aventura prohibida, una vez alimentada por la emoción del secreto y momentos robados en hoteles de lujo, no pudo sobrevivir a la dura realidad del desempleo y las facturas crecientes. Un informe del investigador de octubre fue particularmente revelador. Sujetos observados en una alteración verbal en el estacionamiento del complejo de apartamentos. La sujeto femenina Lía fue escuchada gritando sobre perspectivas de empleo. El sujeto masculino Víctor respondió con acusaciones sobre su inútil carrera en redes sociales. La alteración duró aproximadamente 10 minutos. El cuento de hadas se había convertido en un drama doméstico sombrío. La reputación profesional de Víctor en Madrid era tóxica. Después de semanas de entrevistas fallidas, aparentemente había aceptado un trabajo de ventas junior en Bilbao, una ciudad donde nadie conocía su nombre. El hombre que una vez comandaba un salario de 6 cifras y manejaba cuentas de millones de euros, ahora probablemente llamaba en frío a dentistas y quiroprácticos, tratando de venderles espacio publicitario digital. Fue una caída espectacular de la gracia. El intento de regreso de Lía fue aún más patético. Había intentado rebrandearse en Instagram, pivotando de estilo de vida saludable a supervivencia cruda y auténtica. Publicaba fotos granuladas con largos captions sobre superar la adversidad y aprender de los errores, nunca especificando exactamente cuáles eran esos errores. No funcionó. Internet tiene una memoria larga. Cada publicación fue inundada con comentarios de extraños y antiguos fans, auténtica como acostarte con el marido de tu hermana. Superando la adversidad de ser una destructora de hogares y fraudulenta. Capturas de pantalla de los recibos de hotel y artículos de noticias sobre sus patrocinadores, abandonándola, se convirtieron en elementos permanentes en su sección de comentarios. Era una paria digital. Su conteo de seguidores sangraba diariamente. Supe por un conocido mutuo que finalmente había borrado todas sus redes sociales y trabajaba como cajera en un Mercadona en nuestra ciudad natal, viviendo en el sótano de nuestros padres. Mi padre, fiel a su palabra, aparentemente la trataba como un fantasma, hablándole solo cuando era absolutamente necesario. Mi madre, con el corazón roto, intentaba mantener una relación tensa. Su gran historia de amor, la que habían considerado digna de destruir 2 familias, se había desmoronado bajo las presiones más mundanas. La realidad, la emoción había desaparecido, reemplazada por la miseria molesta de pagar el alquiler, la humillación de la desgracia pública y el resentimiento de 2 personas egoístas atrapadas en las consecuencias de sus propias elecciones. No sentí felicidad cuando leí los informes. La satisfacción y la alegría que esperaba nunca llegaron. En cambio, sentí un extraño vacío silencioso. Ya no eran villanos en mi historia, solo eran irrelevantes. Sus vidas eran un naufragio que veía en mi espejo retrovisor, haciéndose más pequeño y pequeño mientras aceleraba por la autopista hacia mi propio futuro. Un año exacto después de que mi vida se hiciera añicos, estaba sentada en la terraza de una villa privada en La Rioja. El sol se ponía sobre las colinas ondulantes de viñedos, pintando el cielo en trazos de naranja, rosa y oro. Una copa de exquisito Rioja estaba fresca en mi mano. Este era el viaje que había planeado para Víctor y para mí. Había venido sola y nunca me había sentido menos sola en mi vida. El año pasado había sido uno de reconstrucción radical. Había renovado la casa, exorcizando los fantasmas de mi vida pasada con nueva pintura, muebles nuevos y arte nuevo. La habitación de invitados que Lía solía usar ahora era mi espacioso despacho en casa, un lugar de poder donde planeaba mis estrategias legales.
Mi carrera no solo se había recuperado, había despegado. Mi manejo de mi propio divorcio de altos riesgos y alto conflicto se había convertido en algo legendario en los círculos legales de Madrid. Era la abogada a la que los clientes buscaban cuando necesitaban un tiburón, alguien que entendía que ganar requería no solo habilidad, sino instinto. Esa misma mañana había llegado un correo del socio gerente del bufete. Mi nombre se estaba proponiendo para el puesto más alto. A los 43 años, estaba en camino de convertirme en la socia gerente más joven en los 100 años de historia del bufete. La aventura de Víctor y Lía había lanzado inadvertidamente mi carrera a alturas que quizás nunca habría alcanzado de otra manera. La soledad que había temido nunca se materializó. Fue reemplazada por una soledad pacífica e intencional. Me reconecté con verdaderos amigos, los que como Marta aparecían con vino y furia justa. Incluso empecé a salir de nuevo, cautelosamente. Mis criterios cambiaron para siempre. Ya no buscaba encanto, buscaba carácter. Mientras las primeras estrellas comenzaban a pinchar el cielo que se oscurecía, mi teléfono vibró en la mesa junto a mí. Era un mensaje de un número que no reconocía, pero sabía quién era. El último fantasma. Era Lía. Dudé un momento, luego lo abrí. Adriana, sé que probablemente nunca leerás esto o simplemente lo borrarás. No te culpo, pero tengo que decirlo. Lo siento mucho, mucho. No solo por ser descubierta, sino por todo. Estaba perdida y egoísta, y destruí la cosa más hermosa de mi vida, nuestra familia, por algo que al final no significó nada. Víctor y yo terminamos. Él está en Bilbao. Yo estoy en casa de mamá y papá. Mi vida es un desastre. Sé que no merezco perdón, pero espero que algún día puedas encontrar paz. Siempre te querré como mi hermana. Lo leí 2 veces. Las palabras de una persona rota buscando una absolución que no había ganado. Hace 6 meses, este mensaje podría haber encendido una chispa de ira o incluso piedad. Pero esta noche, sentada aquí bajo el vasto cielo estrellado, no sentí nada. Era como leer una carta dirigida a otra persona, a una mujer que ya no existía. Mi dedo flotó sobre la pantalla. Pensé en el dolor, las mentiras, el robo. Pensé en la mujer que se quedó congelada en su pasillo, escuchando cómo terminaba su mundo. Y pensé en la mujer que era ahora, fuerte, exitosa y completa en sus propios términos. Presioné eliminar. El mensaje desapareció. Algunos puentes no están destinados a ser reconstruidos. Están destinados a ser quemados hasta los cimientos para que puedas encontrar un nuevo camino adelante. Levanté mi copa al horizonte. El vino tinto profundo capturando la luz de las estrellas. No estaba brindando por su caída, no estaba brindando por la venganza, estaba brindando por mí, por la mujer que había caminado a través del fuego, y no solo había sobrevivido, sino que había aprendido a forjar su propia luz desde las llamas. El verdadero final me pertenecía a mí, y era más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado. Gracias por escuchar mi historia. Significa el mundo para mí poder compartirla. Cada historia tiene sus lecciones. Y tengo curiosidad por saber qué te llevas de la mía. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mis zapatos? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si mi viaje resonó contigo, por favor considera dar like a este video y suscribirte para más historias. Realmente ayuda.